Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Ensayista sin que hacer. La película La hermanastra más fea parte de una premisa conocida, el universo de Cenicienta. Vamos a llamarlo universo porque ahora ya todo tiene universo, Marvel, DC y el de Star Wars, así que vamos a llamarlo universo. Y claro, pues Cenicienta también tiene que tener el suyo, aunque en este caso no fue planificado como franquicia, sino que fue una cuestión de cultura popular lo que la convirtió en un mito colectivo. Sin embargo, esta cinta se desenmarca de la narrativa dulcificada que Disney nos implantó en la cabeza durante décadas. Una narrativa que simplifica la vida en dos colores, el bien vestido de azul brillante y el mal pintado en tonos oscuros. Algo así como lo que pasa cuando vemos una película que habla de México, pero desde los ojos sepia de un extranjero. Esa visión no solo nos acompañó en la infancia, sino también moldeó de cierta manera la forma en la que se entendía a las personas. Bellos y buenos de un lado y feos y malvados del otro. Pero la hermanastra más fea se atreve a rascar bajo la superficie y retomando elementos de la versión original, por llamarlo de alguna manera, en particular de la de los hermanos Grimm. Esta nos recuerda que estos cuentos eran mucho más crueles, complejos y humanos. Confieso que no leía a los Grimm en su momento y mi formación en Cenicienta fue cortesía de Disney. Sin embargo, siempre me quedó una incomodidad, algo que no encajaba del todo en esta visión color rosa. Y no fue hasta ver esta película que entendí el por qué. Y es que lo que se nos vende como moralidad no es más que un filtro que nos impide ver la crudeza social detrás de la historia. Elvira, Y aquí está el giro que cambia todo. Darle una voz a quien siempre estuvo silenciada, a quien aparecía apenas como una sombra o caricatura. El título mismo lo anuncia con una honestidad brutal. La hermanastra más fea. ¿puedo casarme yo? ¿Con quién? ¿Con el príncipe? Mírate al espejo, cariño. Y con esa elección, la película otorga profundidad a una historia que nos había sido contada de manera excesivamente simplista. Este movimiento no es solo un simple capricho narrativo, es una declaración política y social, porque vivimos en tiempos en los que los juicios se emiten con una sola mirada, sin contrastar, sin cuestionar, sin aceptar que toda historia tiene más de una versión. Y es aquí donde esta cinta se vuelve urgente. Nos recuerda que siempre existe otra perspectiva, otra voz que merece ser escuchada, aunque haya sido marginada. En este sentido, la película no solo problematiza la vieja equivalencia entre belleza y bondad, sino que también desnuda una de las obsesiones más peligrosas de nuestra época, la tiranía de los estereotipos. ¿Cuál quieren? La número 7. Nos muestra cómo la presión estética, el canon de la belleza y la obsesión por las apariencias siguen determinando la valía de las personas en nuestra sociedad. La hermanastra no es fea en esencia, es fea porque alguien la nombró así, porque la sociedad construyó un molde y ella pues no encajaba en él. La etiqueta es su condena, no sus rasgos. Al final, lo que la película revela es que la dignidad y la autenticidad se encuentran precisamente en resistir al molde, en no ceder al mandato de la zapatilla, pues que encaja a la fuerza. Haga lo que sea para que entre. Encontraremos una solución. Y es ahí cuando uno entiende que el verdadero monstruo nunca fue la hermanastra, sino esa sociedad que la condenó por no cumplir con sus expectativas. Como diría Homero Simpson, Esto se va a poner feo. y vaya que se va a poner bueno, porque lo que parece una historia sobre una muchacha relegada termina siendo un espejo incómodo de nosotros mismos. En los relatos originales, las hermanastras de Cenicienta no eran simples caricaturas de maldad, como la versión de Disney nos lo hizo creer en su momento. Más bien representaban un papel complejo dentro de la narración, un contraste que no se limitaba a lo moral, sino que también respondía a cánones de belleza vigentes. La rubia y delgada Cenicienta encarnaba el ideal de pureza y atractivo, mientras que las hermanas más morenas y de rasgos menos aceptados quedaban relegadas al estigma de la fealdad. Y no era un asunto menor. Desde siempre, los estándares estéticos han operado con una forma de jerarquía social, algo muy cercano a lo que planteaba César el Hombroso, y lo estoy simplificando mucho, pero es una especie de ejemplo. Ya saben, él cuando buscaba en los rostros, pues buscaba señales, cuerpos de criminalidad o de degeneración. Lo bello equivalía a lo bueno y lo feo a lo malo.
Una reducción alarmante, pero tristemente muy persistente. La versión de los hermanos Grimm lleva esa dinámica al extremo. Una de las hermanas llega a mutilarse el pie para encajarlo en la famosa zapatilla de cristal. Este detalle, que la película La hermanastra más fea representa con una gran potencia visual, se convierte en metáfora de una verdad incómoda. La presión social obliga a las personas a moldear sus cuerpos hasta límites dolorosos con tal de encajar en un ideal imposible. La zapatilla ya no es un objeto mágico, sino una prisión estética. Y aquí es donde entramos en un terreno pantanoso, porque la realidad actual no está tan lejos de esa mutilación simbólica. Vivimos en una cultura saturada de imágenes donde la estética, pero no cualquier estética, sino la que dictan las grandes plataformas digitales como Instagram, TikTok, X o Facebook si quieren, se convierten en moneda de cambio. La apariencia no solo determina la percepción personal, sino que se ha transformado en un indicador de estatus social. Entre más modificaciones corporales tengamos, es decir, cirugías, retoques, filtros, procedimientos, pues mayor parece ser nuestro nivel socioeconómico. Y la verdad no es que se trate de algo nuevo. Culturas ancestrales ya utilizaban la modificación corporal como una especie de rito de identidad y prestigio, valga mencionarlo. Pero hoy el fenómeno se ha desplazado hacia el consumo. El cuerpo se convierte en un accesorio de lujo tan importante como el último iPhone o la marca de ropa que mejor se exhibe. De esta manera, la sociedad contemporánea ha normalizado la ecuación. Curvas más pronunciadas, narices más finas, labios más abundantes, piel más clara, todo acompañado de una narrativa digital que certifica valor y éxito a través de likes y seguidores. La persona deja de ser un sujeto para transformarse en un producto. En este contexto, La hermanastra más fea cobra fuerza como relato contemporáneo. Rescata ese trasfondo trágico de las versiones originales y lo amplifica. Las villanas también son víctimas de un sistema que premia la belleza y castiga la diferencia. Castiga lo feo, lo pobre, lo que no encaja en la moda pasajera, lo que se sale del molde de lo que superficialmente es aceptable. Lo que antes parecía un cuento de hadas con moraleja infantil se refleja ahora como un espejo perturbador de nuestras propias dinámicas sociales. Sin embargo, no conviene cargar toda la culpa en la sociedad. Al fin y al cabo, hay un componente humano en juego: la vanidad. Esa necesidad de reconocimiento, de admiración, de ser visto, que nos acompaña desde siempre. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. La hermanastra mutilándose el pie, la influencer obsesionada con su filtro, el ejecutivo que se mide por la marca de su reloj, todos son piezas de la misma maquinaria. Y lo inquietante es que, aún sabiendo el precio, seguimos queriendo encajar el pie en la zapatilla. El gran giro de La hermanastra más fea es, sin duda, otorgar protagonismo a quien la versión tradicional apenas parece como un accesorio narrativo. Durante siglos, las historias han usado a los personajes secundarios como simples integrantes de la trama, obstáculos, apoyos o testigos que permiten al héroe brillar mejor. Sin embargo, muchas veces esos secundarios encierran una riqueza latente, una profundidad que rara vez se explora. La película se atreve a hacerlo y al hacerlo cambia por completo la dinámica del cuento que creíamos conocer. Este desplazamiento me recuerda inevitablemente a Zuko de La leyenda de Aang. A primera vista, él era el antagonista, el príncipe caído en desgracia, una figura destinada a servir de contraste frente al avatar. Pero con el tiempo descubrimos que es precisamente Zuko quien encarna la búsqueda del equilibrio humano, no el elegido espiritual que trasciende lo terrenal, sino alguien profundamente marcado por sus heridas, sus errores y sus deseos contradictorios. La hermanastra más fea juega un rol similar. Desplaza la mirada del centro, la heroína angelical, hacia el margen, hacia la figura incompleta, contradictoria, que en su fragilidad se vuelve más real. La llamada hermanastra más fea deja de ser una caricatura bidimensional y se convierte en un espejo crítico de la sociedad. Lo que antes se nos ofrecía como un chiste cruel, ahora aparece como una denuncia. Y esa denuncia no se limita a lo racional, porque
nos provoca empatía, una empatía incómoda porque no nos invita a aplaudir virtudes, sino a reconocer en Elvira, la hermanastra, la humanidad cruda y ambivalente que todos compartimos. Recuerdo las reacciones en la sala de cine, susurros y exclamaciones sorprendidas, personas murmurando, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo se puede hacer eso? Y sin embargo, más allá del escándalo, no había tanta diferencia con nuestras propias contradicciones actuales. La mutilación que en el cuento se hacía con un cuchillo hoy se hace con un bisturí y anestesia en una clínica estética. Cambió la técnica, no la motivación. Ese es el verdadero golpe de la película. Nos obliga a empatizar con alguien que no es bueno. Elvira es víctima de un sistema injusto, sí, pero también comete actos viles, movida por la envidia y la desesperación de eliminar a la competencia. Lo inquietante es que, en lugar de rechazarla, nos vemos reflejados en ella. La empatía que sentimos no es cómoda ni purificadora, es un recordatorio de lo mucho que compartimos con aquello que preferiríamos negar. En este juego de espejos, la hermanastra más fea muestra que la voz de la excluida revela la crueldad de un orden que reduce la valía humana a un estándar físico arbitrario. Lo feo se vuelve sinónimo de lo indigno y bajo esa lógica no hay espacio para matices. Todo lo que no encaja en la norma estética se condena, se margina o se oculta. A nivel personal, esta reflexión me llevó a un lugar insospechado. La verdad, Batman. ¿Qué? ¿Cómo diablos pasé de la hermanastra más fea, Cenicienta, a Batman? Pues tal vez porque ambos encarnan, cada uno a su modo, el tema de los matices. Y espérenme, les explico. Batman es el epítome de la ambigüedad moral, un héroe que actúa bajo el ideal del bien, pero que constantemente rompe la ley, ignora cualquier autoridad y transgrede el contrato social todo el tiempo. No es un santo, no es un villano, es humano en exceso. Lo mismo sucede con Elvira, no es un monstruo absoluto ni un alma pura, sino una figura atravesada por contradicciones. Y ahí radica la grandeza de este giro narrativo, en mostrar que el mundo no está hecho de blancos y negros, sino de grises incómodos que nos obligan a pensar. Uno de los ejes más poderosos de la cinta es su crítica frontal a la tiranía de la belleza. La fealdad de la hermanastra no surge de un defecto real o de una carencia moral, sino de una etiqueta social impuesta. Es el resultado de un consenso cultural que clasifica, selecciona y descarta cuerpos según un canon arbitrario. Ojo, no salud, porque estética y salud son cosas diferentes. Y lo más perturbador es que esa etiqueta no se queda en la superficie, se internaliza, se convierte en una necesidad casi desesperada de querer pertenecer a aquello que precisamente la rechaza. El deseo de ser aceptado por quienes nos ignoran es quizás la forma más cruel de sometimiento. El filme nos recuerda que las dinámicas de poder no se sostienen únicamente en instituciones políticas o en estructuras económicas, también se alimentan de los símbolos y las percepciones. El poder se ejerce cuando se establece quién es visible y quién debe permanecer en las sombras. Así, la belleza se convierte en un dispositivo de control, otorga acceso a reconocimiento, privilegios y oportunidades. La fealdad, en cambio, funciona como una condena silenciosa, una especie de destierro social que no requiere cárcel física porque la exclusión es suficiente castigo. Aquí la belleza deja de ser un atributo estético para transformarse en un capital simbólico, un pasaporte que abre puertas al príncipe, al prestigio y a la aprobación colectiva. Y lo terrible es que este capital no solo se celebra, también se naturaliza. Se nos enseña desde niños que lo bello es lo bueno, lo feo es lo malo y lo intermedio pues apenas importa. El costo de esta simplificación es altísimo, pero pocas veces se reconoce con claridad. Esta oposición entre lo bello y lo feo no es un invento del cuento ni una exageración del guión. Refleja prácticas reales de nuestra vida cotidiana. Está en la discriminación laboral que margina a quienes no cumplen con una presencia adecuada. Está en el bullying escolar que se ensaña con los cuerpos distintos.
en la cultura digital que glorifica filtros irreales y cuerpos imposibles, produciendo una angustia colectiva de no estar a la altura de la imagen que se idealiza. Las redes sociales, más que escaparates de vidas, son vitrinas de apariencias cuidadosamente editadas, donde el valor de una persona parece medirse en likes y no en dignidad. La hermanastra más fea denuncia entonces algo más grande que un cuento de hadas deformado. Nos confronta con la lógica de un sistema que convierte la estética en jerarquía y la apariencia en destino. La narración no se limita a explorar la identidad de la hermanastra más fea, también pone bajo la lupa la identidad de Cenicienta y, con ello, desmonta la ilusión de los personajes unidimensionales. La sorpresa radica en descubrir que la pureza que suponíamos inmutable en la protagonista está llena de matices, dudas, ambiciones y resentimientos que la empujan a defender lo que desde su perspectiva le pertenece. La tragedia no es monopolio de Elvira, habita también en la muchacha de Fragua y Tul, aunque se manifieste de otra forma. Es en esencia la misma pulsión, la lucha por el reconocimiento por posesión simbólica, que toma rutas distintas según la posición social y la suerte de cada quien. La película pone una idea contra otra para que podamos verla con crudeza. La hermanastra busca un lugar en un mundo que no deja de recordarle lo que no es. Cenicienta, por su parte, vive en una paradoja. Se le dice que puede acceder a todo, que tiene permiso para subir tan alto como quiera, y aún así se le cataloga como ingenua si no capitaliza esa ventaja. Ambas aspiraciones son lecturas de la misma economía del valor social, una economía que distribuye oportunidades y vergüenzas según el idioma de la apariencia. ¿Qué significa entonces tener lugar? ¿Es un sitio físico, un reconocimiento social, un título o simplemente el permiso para existir sin vergüenza? El viaje de Elvira no está pensado para conquistar a un príncipe. Su travesía es política y cotidiana. Es una lucha por ser reconocida, por no ser devorada por el olvido institucional y cultural. Esa lucha es la que hacemos cuando aspiramos a un mejor empleo, una alimentación más digna, una casa menos precaria, unas vacaciones que demuestren que existimos en el mapa del éxito. La película traza la analogía con precisión. El motor es el mismo, la búsqueda de mayor capacidad de agencia, aunque las formas y los riesgos cambien. La resistencia como gesto político aparece en un momento clave. La decisión de no mutilarse literal o simbólicamente, pero ya hasta cuándo, para entrar en la fuerza de una definición ajena. Resistir no significa permanecer inmóvil, significa rehusar que el valor propio dependa exclusivamente de la aprobación estética externa. Y sin embargo, la película no endulcora, nos muestra los costos reales de esa negativa. Ya me dejé casi inválida, casi me mato, pero ya aprendí la lección, como quiera. Podría ser el eco de muchas historias reales. Es una confesión humana. He pagado el precio de intentar encajar y sobrevivir, pero con cicatrices. Esa confesión mezcla arrepentimiento con orgullo y en ella hay una verdad brutal. La separación entre culpa y aprendizaje rara vez es limpia. La redención que ofrece la película no es un maquillaje. No se trata de arreglar la apariencia para alcanzar una aprobación externa. Es más bien, como dijimos, una redención ética. La restitución que importa es la de la dignidad, mantenerse fiel a uno mismo ante los cantos seductores del reconocimiento fácil. Esa fidelidad no garantiza aplausos, pero sí preserva una forma de integridad que no se compra en clínicas ni en vitrinas digitales. En su dimensión contemporánea, la cinta se conecta con debates urgentes: aceptación corporal, la medicalización del deseo estético, la industria de la apariencia y la violencia simbólica de los estigmas. Nos obliga a pensar que las transformaciones del cuerpo, desde la cirugía hasta el filtro, no son actos puramente personales, son también respuestas a presiones estructurales. Y ahí reside la potencia política del relato. Al narrar identidades complejas, la película nos devuelve la obligación ética de ver a las personas en su totalidad, con sus contradicciones y con su derecho a no ser definidas por una medida externa. En definitiva, la verdadera lección no es que sea uno más feo o más bonito, sino que las historias de cada quien contienen motivos y contradicciones que merecen ser escuchadas. La película nos recuerda que la identidad no es una etiqueta fijada una vez por todas, sino un campo en disputa donde se juega la dignidad humana. Y nos interpela
Estamos dispuestos a valorar a las personas más allá de la zapatilla que les trate de encajar. La hermanastra más fea no es solo una interpretación de Cenicienta, sino una deconstrucción del mito mismo. Al otorgar voz a quien siempre fue silenciada, la película nos recuerda que detrás de cada cuento endulcorado se esconden jerarquías, exclusiones y violencias normalizadas. El filme propone, en una última instancia, una reflexión sobre la justicia social. ¿Cuántas hermanastras más feas siguen siendo marginadas en la realidad por no cumplir con los dictados de la apariencia? La crítica es clara: la verdadera fealdad no está en los rasgos de un rostro, sino en una sociedad que condena la diferencia y premia a la superficialidad. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, espero que les haya gustado el video. Me entretuve mucho viendo esta película, me encantó, creo que es una de las mejores que he visto en lo que va del año, y vaya que he visto algunas que son muy buenas, otras que son muy malas, pero bueno, platíquenme en los comentarios qué les pareció la película, si ya la vieron, si tienen ganas de estar ahí un rato torturándose un poco con estas escenas que tiene, que si bien pues no estamos hablando de que sea un cine gore en ningún tipo, pero sí tiene ciertas escenas que son un poco perturbadoras, para llamarlo de alguna manera. Platíquenme sobre esta profundidad y cómo toca la superficialidad y cómo trata estos temas que hoy en día son tan relevantes, porque al momento que sale este video y que estoy grabando este video, sucedió la tragedia de una pequeña de 14 años que perdió la vida tras una operación estética. Y perdón, pero el problema más grande no es la operación, es el adulto tras ella que la incitó y le permitió y la llevó a tener la necesidad, o no sé cómo llamarlo, de modificar su cuerpo con solo 14 añitos. Pero bueno, ese es tema para otro video. Nos vemos, platíquenme en los comentarios qué opinan y vamos a pasarla muy bien. Adiós.